Bien, amados, buenos días a todos. Buenas tardes, noches, allá en Argentina. Que Dios les bendiga. Es un gusto poder estar de vuelta con ustedes en esta clase de concilios de la Iglesia Cristiana. Finalmente, este lunes, como podrán ver, nuevamente estoy grabando. Esto es una grabación que se está estrenando, pero haré todo mi esfuerzo para estar en los comentarios junto con ustedes, poder compartir eh, con ustedes algunas cosas en los comentarios. Ustedes saben que si hay dudas, con mucho gusto voy a hacer mi esfuerzo por resolverlas. Entonces, por favor, no solamente vean esto como solamente un video, sino también es para que estemos conviviendo y conversando en el chat, ¿no? Por medio del texto, ¿no? Aquí en la transmisión. El día de hoy vamos a concluir, vamos a llegar al final de la primera de 3 partes, espero primero Dios, o de 2 partes, depende de cómo termine esta conclusión de estudio de los concilios. Ya lo venía comentando, pensaba llegar a concilios hasta la Reforma Protestante y de hecho hoy llegamos unos 2 años antes de la Reforma Protestante. Hoy vamos a llegar hasta ese punto. Y lo comentaba porque si han visto el estudio de concilios de la Iglesia, lo he tratado de llevar siempre hacia el poder entender que los concilios no son solamente un estudio más o un catecismo, una conversión más, sino realmente son un llamado a volver a las Escrituras. Si se dan cuenta, todos los credos, todos los concilios que hemos tenido son eso, son llamados a volver a las Escrituras. Y aunque la Reforma Protestante fue una de las mayores expresiones, y aún al día de hoy hay bastantes credos y confesiones que nos llevan ahí, todos desprenden de la Reforma Protestante. Es así que por eso nos hacemos llamar reformados, ¿no? Nos hacemos llamar protestantes, nos hacemos llamar evangélicos, precisamente por este punto en la historia donde se hace un llamado a volver a la Escritura, y es de ahí que desprendemos bastantes términos, no como la creación de una nueva religión, no como la creación de una nueva forma de interpretar las Escrituras, sino como un llamado a volver a lo que se hacía al principio, ¿no? Lo que hemos comentado desde un principio, desde el libro de los Hechos, desde Jesús mismo, volver a las Escrituras. Juan 5:39 lo dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Con esta introducción, entonces, me gustaría que habláramos de lo que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy vamos a ver cómo desde el año 800, que es donde dejamos los concilios ecuménicos, cómo brincamos hasta el 1390, que es donde vamos a comenzar la historia el día de hoy. Pero como pequeña introducción me gustaría hablar que entre estos 500 años, que son los que vamos a brincarnos, casi 600 años que nos vamos a brincar de historia, no es que no hubiera algo importante, sin duda alguna hubo una infinidad de concilios ortodoxos, concilios podemos llamar proto-reformados, es decir, previos a la Reforma, pero que consideramos concilios correctos, concilios de sana doctrina, podemos decirlo así. No los quería mencionar yo, o no me gustaría mencionarlos, porque vamos a hacer infinitamente extensa esta clase. La tenemos una sola vez al mes y solamente tengo 50 minutos más o menos para destacarlos. Entonces, o no los vamos a tocar de manera correcta y completa, o simplemente no vamos a poder alcanzar en el tiempo. Vamos a llevarnos 5 o 6 años en estudiar esto y sé que no valdría la pena si no es un poquito más centrado. Entonces, vamos a hacer este pequeño gran salto en la historia y con eso en mente me gustaría que llegáramos a el año 800. Hay una laguna de hechos históricos en 500 años de la Iglesia cristiana y creo que sería imperdonable considerar que la Iglesia no hizo nada. Pero
para resumirlo, la Iglesia enfrentaba una corriente que fue tremendamente popularizada por los esfuerzos de reunificar el Imperio Romano. Recordarán que históricamente, clase de historia de 5 minutos, se separó el Imperio Bizantino o Bizancio de Constantinopla. Esto a raíz de varios altercados. Algo que contribuyó mucho fue el cisma de Oriente, ¿no?, del 1054. Y Roma se separa. Roma se separa en estos dos imperios enormes, el Imperio Bizantino y el reinado de Constantinopla. Y en el caso del reino bizantino, se instaura el papado. Se instaura el papado como el rey, el monarca o el submonarca, porque había un emperador, claro está, en Roma, pero debajo de él estaba el papa, ¿no? Sin embargo, poco a poco el papa empezó a ganar poder, porque el papa finalmente era el que empoderaba, el que coronaba al emperador. Entonces el papa tenía el poder aparentemente de quitarle la corona a aquel a quien se la puso. Esto concede un problema de poderes. Esto concede un círculo vicioso del poder donde si el papa coloca al emperador, pero cuando muere el papa, el emperador coloca al papa, entonces, ¿quién realmente es el que decide quién mueve los hilos en el Imperio Romano? Ese era el problema que había político en Roma. Y entonces, dentro de muchas cosas, resulta que el Papa se vuelve esta persona, ¿no? Para resolver este conflicto en un chasquido que no fue así. De hecho, hay mucha historia detrás de cómo se resolvió ese círculo del poder. El Papa gana, ¿no? Para hacerlo más rápido, el Papa gana la historia, gana el conflicto, y Roma se convierte en un superestado teocrático universal, regido por solamente un hombre, como el Imperio Romano lo fue en algún momento, que a través de su pontificado, es decir, a través de su intercesión y mediación con lo divino, establecería un orden mundial de paz y prosperidad. Sé que suena algo muy conspiracionista, pero quédense conmigo. La supremacía de los papas no era algo solo reclamado como necesario, sino que también lo consideraban un total éxito. Es decir, en ese tiempo el que el papa fuera el emperador de Roma no solamente era considerado algo necesario, algo que decían es necesario que nos rija el único que puede mediar entre Dios y los hombres, es decir, el Papa, lo cual obviamente es incorrecto, ya lo habíamos visto antes, sino que decían, está funcionando. Ahora, ¿cuál es el problema con esta frase de que está funcionando? Que en todos los gobiernos, y lo pueden ver nuestros hermanos de Argentina, ¿no?, con el peronismo, o aquí en México, con todos los movimientos sociales de 1910 hacia 1940, que todos podemos decir que el gobierno está funcionando, pero sabemos que no es así. Entonces, en Roma estaba sucediendo eso en los años 1000, 1100, 1200, donde el Papa decía, está funcionando que yo sea el emperador de todo el imperio, que yo sea el que rige sobre todo el sistema teocrático. Y realmente no era así. ¿Por qué decimos esto? Porque desde el comienzo formal del papado y hasta el año 1045, el papa era elegido democráticamente por un consejo de cardenales, pero que también eran aprobados por nobles romanos y el emperador. Permítanme un segundo. Aquí está. Es decir, la votación era pública, era una elección, era como cuando tú y yo salimos para votar por un presidente, para votar por diputados, congresistas, legisladores. Había una votación y esa votación, quien la ganaba, se convertía en el Papa, tan sencillo como eso. Pero en el año 1059 el cambio principal era que ahora la elección del emperador y los demás nobles debía ser confirmada por un cuerpo de cardenales, el Colegio de Cardenales y Arzobispos de Roma, que años más adelante se consumaría con la elección oligárquica del cónclave. Te lo explico brevemente, pero seguimos en esta introducción, ¿de acuerdo? Seguimos en la introducción del reinado del papado. El papa se elegía antes por el pueblo,
muy noble, ¿no? Por el emperador y los senadores y el cuerpo de cardenales, gente de muy alto recurso, pero era una elección pública. Ahora, el Papa era elegido en esta elección pública, pero aprobado por el cuerpo de cardenales de manera privada. Es decir, se hacía la elección, ganaba, por ejemplo, el Papa actual, ¿no? Jorge Bergoglio, y es elegido por la Unión Europea, por ejemplo, como el Papa, pero esa elección tenía que ser sometida a la aprobación del cónclave. Entonces, si te das cuenta, no hace mucha diferencia. Los que tomaban la elección eran los cardenales, nadie más. Eso le daba más poder aún al Papa, porque él podía decir quién era elegible y quién no. Alejandro II entonces sería el primer papa en ser elegido bajo este nuevo régimen. Finalmente este Alejandro II instruye a que poco a poco este sistema se volviera más y más estricto en cuanto a que la iglesia era la que elegía a sus gobernantes. Ahora te das cuenta de que estamos usando términos totalmente gubernamentales, totalmente, podemos decir, jacobinos para aquellos que saben de la Revolución Francesa, que no tienen absolutamente nada que ver con la religión, pero que ellos ya lo instauraban como un gobierno casi laico, ¿no? Entonces, es importante ver cómo la iglesia se había corrompido hasta el punto donde la eclesiología, la forma en que se gobierna la iglesia, se hacía por medio de leyes humanas y no de la escritura. En ningún lado de la escritura viene el cónclave, ¿no? De hecho, la única elección que encontramos, y aprovecho, acompáñame, la encontramos en Hechos 1. Hechos capítulo 1, versos del 12 y leeríamos hasta el 26, pero de hecho vamos a leer desde el verso 15. Vamos a leer desde el verso 15. Dice así la palabra de Dios, Hechos 1, verso 15. En aquellos días se levantó Pedro en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era menester que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que actuó como guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, y de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: quede desierta su morada y no haya quien habite en ella, y tome otro su cargo. Es necesario, pues, que de los hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús vive entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue llevado arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y presentaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para ocupar en el ministerio del apostolado el puesto del que se desvió Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ahora, muchos dicen que este texto habla de la sucesión apostólica. Realmente no habla de una sucesión apostólica, habla de una sustitución apostólica. Habla de que alguien más tenía que ser hecho testigo de la resurrección de Cristo para suplantar el lugar 12 que Judas dejó vacío. Ahora, ¿significa esto que al morir uno de ellos tenían que ocupar el lugar 12 nuevamente? No, lo vemos claramente cuando Jacobo muere. Recuerden que a la mitad más o menos del capítulo del libro de los Hechos, si mal no recuerdo, Pato me corregirá, por ahí de Hechos 12, Jacobo es atravesado por una lanza, y en el siguiente capítulo no vemos que los apóstoles se reunieran para ver quién va a suceder a Jacobo. Simplemente lo dejan de contar entre los 12, o lo cuentan entre los 12, pero mejor dicho, ya no eran 12 en vida, eran 11. Esto es tremendamente importante porque anula el argumento del papado.
que está basado en Hechos capítulo 1. Sin embargo, nuevamente este no es principalmente nuestro tema del día de hoy, pero es importante recalcarlo por lo que acabamos de mencionar, ¿no? Pedro dice, es el Espíritu Santo el que toma la decisión. Echaron suertes, pero en ese momento ellos, entendiendo la providencia divina, sabían que no estaban tirando un dado a la suerte y a ver que el azar decida, sino que sabían que Dios providentemente estaba escogiendo a alguno de ellos dos para ser apóstol de Jesucristo. Entonces, es importante que entendamos que la forma de gobierno de la iglesia jamás fue por azar. Más adelante, cuando Pablo ordena a Timoteo a establecer ancianos, no dice que lo hagan al azar, no dice que debe ser por medio de una elección popular, sino que Pablo le dice a Timoteo y le dice a Tito, deben hacer casi un dedazo, deben seleccionar ustedes a la persona que cumpla estos requisitos. Él debe ser anciano, no cualquier persona, no por medio de una votación, no por medio de un presbiterio. Ahora, ¿por qué me atrevo a decir esta palabra? Porque más adelante en Inglaterra la iglesia presbiteriana sería la que establece el gobierno democrático de la toma de maestros, diáconos y ancianos de la iglesia. ¿Está mal visto esto? No, de hecho hay confesiones de fe presbiterianas que argumentan por qué seleccionan de manera popular a sus pastores, a sus obispos. Pero a lo que voy yo con todo esto, o lo que quiero dejar en claro con todo esto, es que la eclesiología jamás se hizo por medio de reglas humanas. Incluso las confesiones presbiterianas basan sus argumentos en la Escritura. Sin embargo, este tipo de cosas del cónclave, de la elección y la confirmación arzobispal, lo que hace es empezar a sacar la eclesiología de la Escritura. Ese es el argumento que empiezan a tomar. Por otro lado, siguiendo con esta introducción del reinado del papado, el celibato del clérigo fue instituido en este periodo. En el 1075 se instruye el celibato sacerdotal, que básicamente es no te puedes casar, no puedes tener hijos, como una medida precautoria a convertir el sacerdocio en una plaza hereditaria. En México, para mis hermanos de Argentina, en México era o es todavía una práctica recurrente que a los maestros, que se les da un diploma de que son maestros, se les otorga una plaza. Y esta plaza es básicamente un certificado de que tú puedes ejercer la docencia en el país. Cuando nos damos cuenta de cómo se opera esto, resulta ser que los profesores, debido a que no hay una reglamentación, debido a que no hay un marco legal para impedirlo, le heredaban las plazas a sus hijos. Entonces los hijos ya eran maestros o ya tenían permiso para ejercer la docencia sin siquiera ser maestros. Entonces, lo mismo estaba pasando con el sacerdocio. El sacerdote estudiaba, se preparaba y tenía su plaza para ejercer, podía ejercer el sacerdocio, era ordenado como sacerdote. Y esta ordenación se la podía heredar a su hijo. Este era el tema, el problema, y era el principal problema que había con los sacerdotes, ¿sí? Tan fuerte fue esta sentencia y tanta controversia acumuló que incluso el Papa Nicolás II prohibió a los fieles asistir a una misa celebrada por cualquier sacerdote casado, porque había obviamente un conflicto entre los sacerdotes ya casados con hijos que querían heredar el oficio de sus hijos, ¿no? Entonces, es importante entender que ahí hubo mucha oposición por parte de los que se casaban, de los sacerdotes casados. De hecho, ellos argumentaban que preferían despertar con ordenamiento, que despertar, el clérigo opositor decía que prefería desertar, que no sé hablar, discúlpenme. El clérigo opositor decía que prefería desertar sus ordenamientos antes que a sus esposas y mandaron al Papa conseguir ángeles que ocuparan sus lugares. Es decir, le dijeron al Papa básicamente, si no lo vamos a hacer nosotros, entonces dile a los ángeles, ellos son célibes, que ellos ejerzan el sacerdocio. Esa forma opositora de entenderlo estaba basada en lo que dice 1 de Timoteo 4, ¿sí? Que algunos mandarán
abstenerse de ciertos alimentos y prohibirán casarse. Muchos sacerdotes en ese tiempo condenaron al Papa por instituir el celibato, tanto así que citaban esta porción de la Escritura y no lo hacían fuera del contexto. Al final es una muestra de apostasía el que el Papa haya ordenado que el celibato fuera necesario. El Señor no lo manda así. De hecho, la palabra dice que no es bueno que el hombre esté solo. Nos habla mucho acerca del matrimonio. Pato, que es una persona ya casada, nos puede hablar más de esto. Pero es importante el matrimonio en la vida ministerial, porque así como el pastor está para escuchar a las ovejas, la esposa del pastor, el cónyuge del pastor está para escuchar al pastor mismo, ¿sí? El pastor también necesita una ayuda idónea porque no deja de ser hombre. Y es importante entender esto en el contexto de la Escritura. Otro gran problema del reinado del papado fue el poder de deposición, el poder quitar reyes, que es lo que hablábamos en un principio. Hay incluso registros de cómo el Papa Gregorio VII destronó o descoronó al rey Enrique IV del Santo Imperio Romano en suplencia, y cito textualmente, voy a permitirme hacer la lectura, en suplencia del Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por el poder de San Pedro. Fin de la cita. ¿Se dan cuenta de cómo llegó a ser el poder del Papa, que podía hacer cosas en suplencia, en lugar de, como si él tuviera el poder de Dios mismo? Esto llevó claramente al papado a imponer sus mayores voluntades a placer, ¿sí? La imposición papal en el fiasco del Cuarto Concilio de Letrán, donde se obliga al cuerpo de la Iglesia a tomar la comunión y a confesarse al menos una vez al año, lo cual por cierto es vigente el día de hoy. Hoy todos los católicos romanos tienen que tomar la misa al menos un día en el año y tienen que confesarse al menos una vez al año. De ahí surge la popular frase, una vez al año no hace daño. Si ustedes creían que era de otro lugar, no, es de ahí de donde surge ese refrán, ¿sí? Lo vuelven popular precisamente para que nos demos cuenta de que tienen que confesarse, tienen que hacer ese tipo de cosas. A eso se refiere el texto, ¿no? La proclamación de la transubstanciación. Ese es el otro tema del que estábamos hablando en la otra ocasión, ¿no? Que también sigue vigente el día de hoy. Los católicos romanos son transustanciacionistas. No sé qué me está pasando hoy que no puedo hablar muy bien. Pero todas estas imposiciones son sin fundamento bíblico y las impone el Papa por placer, por querer sectarizar la Escritura y sectarizar la Iglesia hasta el punto donde están sometidas a este papado. Lo vimos en algún momento en la clase de sectas heréticas, ¿no? Veíamos el caso del catolicismo romano y hablábamos de esto, de mucha imposición reglamentaria del catecismo de la Iglesia Católica, donde finalmente se enseña este tipo de cosas sin fundamento bíblico alguno. Podemos enumerar cientos de casos más que transcurrieron durante estos 500, 600 años, pero se puede resumir básicamente en que el papado se convirtió en una monarquía secular dictada desde la Iglesia, con un rey humano que se creía un dios. Hasta ahí. Ese era el catecismo de 1300, 1200. Discúlpenme, me estaba quedando yo sin garganta. La Inquisición es algo que persevera también a partir de la Contrarreforma, pero todo este tipo de métodos, todo este tipo de situaciones se vuelven claramente un fuerte punto de quiebre para los creyentes. Aunque siempre hubo movimientos protestantes, entonces, y entrando en materia, desde Pedro, Pablo y hasta el día de hoy, ¿sí? No hubo un despertar del mismo modo, de la misma manera universal hasta Martín Lutero. Si bien no nos concierne en nuestro estudio buscar una apología de la Iglesia protestante,
como la auténtica iglesia a través de la historia, sí es importante mencionar que la Escritura ha sido fundamento claro en la lucha por la verdad a través de este periodo de tiempo. O sea, la iglesia protestante siempre existió porque la iglesia protestante finalmente surge de decir tenemos que volver a la Escritura, tenemos que volver a la Escritura, tenemos que volver a la Escritura. No por otra cosa, sino porque simplemente es lo que Cristo nos dijo que hiciéramos. Escudriñad las Escrituras, Juan 5:39. Entonces, la enseñanza aquí principalmente es, el protestantismo no surge como una nueva religión, sino como un deseo de volver a lo que en un principio se tenía. Un ejemplo de este protoprotestantismo fue John Wycliffe, un escolástico de la Universidad de Oxford, allá en Inglaterra, que estuvo en contra de los abusos y escándalos que rodeaban a la iglesia británica. ¿Sí? Muchos conocen la historia de Enrique VIII de Inglaterra y sus múltiples esposas, siendo el catolicismo, siendo o perteneciendo a la Iglesia Católica. ¿Sí? Sus principales quejas, las cuales postuló por medio de escritos y sermones, eran que las recaudaciones tributarias debían ser al gobierno y no a los clérigos. En ese tiempo, no sé si ustedes lo sabían, pero la iglesia recolectaba los impuestos, no solamente las ofrendas. Y entonces, pues obviamente, como sucede ahora en el gobierno, los clérigos se quedaban una parte a escondidas y el resto lo entregaban al gobierno. La iglesia debía vivir exclusivamente de ofrendas. Esa era una de las demandas de John Wycliffe, o Wycliffe, como le quieran comentar ahora que lo estoy pensando. El Papa no debía tener ningún dominio sobre la iglesia, que la ley práctica de la iglesia es la Biblia y que la salvación es solo por gracia divina. Junto con estas propuestas exigía que los ministros infieles no podían ejercer el sacerdocio. Comentó que la virtud de los sacramentos residía en la integridad del que los oficiaba y que la iglesia se componía de los fieles predestinados para la salvación. Escucha eso. Antes de la Reforma Protestante, antes de 1517, un hombre había dicho que la iglesia se componía de fieles predestinados. ¿Sí? Muchos atentan contra el calvinismo diciendo que Calvino inventó esta doctrina, que Calvino inventó que la predestinación. Y muchas iglesias el día de hoy tú puedes acercarte y ver cómo dicen que Lutero fue un gran hombre de Dios y que Calvino fue, y perdón por la expresión, pero dicen que Calvino fue un maldito y que fue un hereje. ¿Sí? Pero vemos cómo incluso personas como Wycliffe o John Huss o Knox, que fueron previos a Lutero o contemporáneos a Lutero, presentaban estas ideas incluso antes de que Calvino las presentara e incluso antes de que en los cánones de Dort se postularan y se institucionalizaran. ¿Sí? Es importante que entendamos que las doctrinas bíblicas, aunque se llamen calvinismo, aunque se llamen swinglismo, aunque se llamen hosismo, noxismo o wenismo, aunque les pongamos seudónimos, no dejan de ser doctrinas fundamentalmente bíblicas. ¿Sí? Esto sucede con los 5 puntos del calvinismo, esto sucede con las 5 solas de Lutero. Por tener apellidos y nombres humanos creemos que no son bíblicas, pero la realidad es que solo son seudónimos para identificar la doctrina bíblica hallada en las conclusiones de estos hombres. ¿Sí? Ahí están los cánones de Dort, insisto, y es la razón por la que a mí me gusta llamarlos cánones de Dort en lugar de los 5 puntos de calvinismo, porque generalmente crean esa confusión. Pero volviendo al punto de John Wycliffe, su más fuerte comentario, yo creo que quise haber dicho 1380, porque aquí dice 1830 y no vivió tanto, pero su más fuerte comentario de John Wycliffe fue en 1380, cuando negaría la transubstanciación. Y este es el punto donde hablábamos la vez anterior, ¿no? Para los que no están en el grupo de WhatsApp de Luz Admirable, primero quéjense con Pato, y en segunda instancia, recordarán que hablábamos de argumentos contra la transubstanciación. Bueno, Wycliffe propuso una solución a la transubstanciación de manera filosófica, pero profunda.
Wycliffe aseguraba que la sustancia es indestructible, es decir, la sustancia de la comunión, que es Cristo mismo, es indestructible, y que en la transustanciación la sustancia del pan y el vino se oficiaban para ser destruidas. ¿Sí? Tú masticas el pan, tú bebes y de hecho desechas de manera orgánica estas sustancias que entran por ti. Entonces, Wycliffe estaba diciendo, no podemos aceptar la transustanciación por todo lo que esto implica. ¿Sí? Implicaría que las cuestiones biológicas, fisiológicas del hombre expulsen lo que una vez entró por medio de él en cuanto a la comunión. Es imposible convertir lo indestructible en destructible. Y aunque es un argumento un poco profundo, la verdad no le estoy haciendo justicia al resumirlo en esto, me gustaría que veamos los puntos de vista que hay. Realmente hay tres posiciones en cuanto a la transustanciación o a cuanto a la presencia de Cristo. ¿Qué es la transustanciación? Es simplemente lo siguiente, hermanos. La Iglesia Católica define la transustanciación como la presencia física y espiritual de Cristo en su comunión, en su misa. Cuando ellos consagran la hostia, ellos aseguran que esta porción de pan se convierte, aunque no físicamente, o sea, aunque se sigue viendo como un trozo de pan, aunque se sigue viendo como un hojaldre de harina todavía, se convierte en el cuerpo, en la carne de Cristo, aún conservando atómica y químicamente los compuestos orgánicos que posee un hojaldre de maíz, se convierte en la carne de Cristo, y el vino o el jugo de uva se convierte en la sangre de Cristo, conservando las posturas químicas, conservando el sabor, la textura de un jugo de uva, pero siendo la sangre de Cristo. Entonces, ellos aseguran que esto permite entender que el sacrificio de Cristo está presente el día de hoy en nuestras vidas. En otras palabras, la doctrina transustanciacionista dice, sí, no crucificamos al Señor Jesús otra vez al ser transustanciacionistas, sino que traemos ese único sacrificio al presente. ¿Sí? Lo hacemos válido en el presente. Y aunque no lo crean, este argumento es totalmente válido. Es decir, la transustanciación de manera filosófica, de manera espiritual, es un argumento correcto, porque Cristo mismo lo instruye. Y déjenme llegar a explicarlo, porque si no, de pronto todos van a apagar sus teléfonos y van a decir, bueno, en ese caso me voy a hacer católico. Acompáñame a Juan capítulo 6. Y ahí en el texto, Juan capítulo 6 dice claramente, llego ahí, dice Juan capítulo 6, desde el verso 48. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que coman de él y no mueran. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contenían entre sí diciendo, ¿cómo puede ser que éste nos dé a comer su propia carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, como me envió el Padre viviente y yo vivo por medio del Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por medio de mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como comieron vuestros padres el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Amados, la Iglesia Católica toma esto en sentido literal. Literalmente. Esta es la enseñanza de Cristo. Y por eso digo que espiritualmente
de manera espiritual y de manera parabólica, es válido este argumento, porque finalmente Cristo lo dijo, comemos su carne y bebemos su sangre de manera espiritual. Cuando llegamos a creer en las palabras de Cristo, cuando Cristo deposita por medio del Espíritu Santo la fe en nosotros, estamos comiendo del pan de vida, estamos bebiendo de la fuente del agua que es para vida eterna. ¿Sí? Pero no estamos fisiológicamente actuando de ese modo, sino que en el sentido espiritual que Cristo le da a la parábola, Él es el pan, Él es ese pan que descendió del cielo. ¿Sí? Nadie negaría eso, siendo protestante o siendo católico. Pero la gran diferencia, ¿sí?, es que nosotros no creemos que es necesario hacerlo físicamente. No podemos comer carne humana, no podemos beber sangre humana. Es algo, número uno, es inconcebible a la conciencia humana, y en segundo lugar, está prohibido por Dios. Dios prohibió la comida de comer carne humana. Dios prohibió el canibalismo en los primeros libros de la Escritura. Está, si mal no recuerdo, en el Levítico. Sí. Y es importante entender entonces que Cristo no decía en sentido literal tienen que comer mi carne, sino que se refería a que tenemos que tener fe en Él, tenemos que entender la sustitución que Él hizo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Otro ejemplo muy claro de esto es cuando Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. No dice que caminemos por encima de Cristo literalmente, no vamos a poner una Biblia o un camino de Biblias y vamos a pisarlas para poder andar por el camino, ¿sí? No vamos a poner una lámpara en una Biblia, ¿sí? No vamos a poner, no tengo aquí una lámpara, pero fijamos que yo tengo aquí una lámpara. No la vamos a poner aquí en medio de una Biblia para decir que lámpara es a mis pies tu palabra. Es absurdo, ¿sí? Son símiles, son imágenes que nos permiten entender cómo es que actúa la Biblia en nuestras vidas. Son significados espirituales y no estoy tratando de alegorizar nada, sino que realmente estoy diciendo, Cristo lo dijo de ese modo. Cuando dijo que Él es la puerta del redil y que tenemos que entrar por medio de Él, Cristo no dijo, atraviésenme literalmente, ¿sí? Cristo no es como estas pancartas que los corredores o no es como el lazo de una meta, ¿no?, que la gente lo tiene que atravesar y lo rompe para poder atravesar la meta. No, Cristo no se refería a eso. Cristo está diciendo que entramos al Padre por medio de Él, que es Él el medio y el mediador y el árbitro, el abogado por medio del cual podemos ir al Padre confiadamente. Lo mismo sucede cuando Él menciona que Él es el pan de vida, ¿sí? Él está diciendo que Él es el medio, Él es el alimento, Él es la sustancia que nos permite acceder al Padre, porque Él tiene todas las características humanas, tiene todas las características divinas y lo vuelve el pan perfecto, el alimento perfecto para nuestras vidas, la sustitución perfecta para poder cumplir con la ley de Dios, no porque nosotros la cumplamos, sino porque Él ya la cumplió. Ese es el significado del pan de vida, ese es el entorno general del pan de vida. Y es entonces cuando decimos, sí, la transustanciación tiene un sentido correcto espiritualmente, porque sí tenemos que depender de Cristo. Nuestro alimento, nuestra bebida es Cristo, pero no fisiológicamente. Eso es absurdo. Es ahí donde llegamos a las otras dos interpretaciones protestantes de la comunión, de la Santa Cena, y es aquí donde nos vamos a quedar el día de hoy, porque estoy viendo que el tiempo me está ganando. Wycliffe se hizo de varios enemigos que terminaron por condenar su enseñanza en 1381. ¿Cuál era su enseñanza? Wycliffe enseñaba que si bien la transustanciación no es correcta, entonces lo contrario era lo correcto. Él y Zwinglio enseñaban una sola cosa. Pato ya sabrá por dónde se iba Zwinglio. Zwinglio era otro teólogo que surgió más adelante, pero que fue el que recibió el reconocimiento de esta doctrina. Decía que el único texto válido para la comunión era el que está hallado en Corintios 11, donde dice que hagamos las cosas en memoria de Cristo. Es decir, no sucede nada especial, no sucede nada fuera de lo común, fuera de lo correcto,
fuera de lo, más decir de lo correcto, me disculpo, esa no es la expresión. No sucede nada sobrenatural, no sucede nada especial cuando uno toma la cena del Señor, porque solamente está remembrando, está recordando algo que ya sucedió. Entonces Zwinglio dice, esto no es esta ordenanza, aunque sí es ordenada por el Señor Jesucristo, aunque sí es algo que tenemos que hacer, no es algo especial, no sucede algo especial, simplemente es una orden de tener en memoria siempre la muerte del Señor Jesucristo. Y si bien este argumento es tomado por varias iglesias protestantes, generalmente las bautistas reformadas tienen esta postura, los presbiterianos, la mayoría de los presbiterianos y muchas iglesias del corte calvinista tienen esta otra postura que veremos más adelante, no en un concilio, pero ya cuando tomemos una serie un poco distinta, ya hablaré con Pato al respecto de esto, porque él tampoco lo sabía, él tampoco sabe que voy a enarbolar otra serie que me gustaría tomar con ustedes, pero yo quiero decirles esta tercera postura. Ya hablamos de la primera, ¿no? Que es Cristo está presencialmente, Cristo está físicamente. Ahora está esta otra donde dice Cristo no está físicamente, ¿sí? Está y no está. Y esta de en medio, propuesta por Juan Calvino, concilia ambas y dice, sí está, pero de manera espiritual. Es decir, Cristo se hace presente en medio de su iglesia. Cristo vuelve con su novia y le dice, recuerda que yo morí por ti en esta ordenanza. ¿Sí? Entonces, si bien Cristo no es presente físicamente, su carne y su sangre no están presentes fisiológica, biológicamente, sí está presente en espíritu con nosotros al acompañarnos y hacernos recordar, ¿sí?, la muerte de Él mismo por la salvación de todos nosotros. Hay un contexto bastante profundo de esto, el cual me gustaría hablar, insisto, en esta serie distinta que me gustaría enarbolar con ustedes. Más adelante me gustaría estudiar con ustedes, si Dios lo permite y si Pato lo permite también, me gustaría estudiar a fondo una confesión de fe. Ya veremos cuál y ya veremos por qué. Pero principalmente para atacar estos temas muy específicos, ¿no?, de la teología sistemática. Pero por ahora quedémonos con estas tres posturas, de las cuales decíamos el transustanciacionista está del lado de acá, ¿sí?, donde Cristo está presente físicamente. Wycliffe está de este lado y la mayoría de los reformados estamos en este medio, ¿no? ¿Qué sucede? Que obviamente al negar una doctrina católica muy profunda, Wycliffe se hizo de enemigos y viviría en el exilio voluntario hasta su muerte en 1384. Ahora, fue hasta 1415 que fue condenado como hereje por Roma, y esta condena causaría que profanaran su tumba para quemar sus huesos. Escucha esto, la Iglesia Católica llegó al punto de condenarlo como hereje, que fueron a donde él estaba enterrado, sacaron sus huesos y los quemaron, los redujeron a cenizas. Junto a estas atrocidades, el comienzo de la Inquisición en Europa por medio de la corona española, una sociedad hambrienta por el conocimiento, aumentaron las escuelas de griego y hebreo para los monjes, parte de la contribución milenaria de Santo Tomás de Aquino, llevó a varios a volver a la lectura de las Escrituras, el estudio de la teología y el evangelismo. Una vez más, ¿recuerdan ustedes el movimiento de la Ilustración? Algo que levanta por ahí de 1600 y pico, al pueblo francés, ¿no? Y comienza la revolución. Todo ese tipo de cosas suceden teológicamente en este periodo, entre 1300 y tantos a 1500, 1516, 1514. Y entonces vamos a ver la introducción, que es donde nos vamos a quedar el día de hoy, de Martín Lutero. ¿Por qué me voy a quedar en la introducción? Porque necesitábamos esta clase teológica, entre comillas, necesitamos este contexto histórico para que la siguiente vez que veamos concilios, tú y yo podamos estudiar muy a profundidad, bíblicamente, ahora sí, qué es lo que Dios
propone la Reforma Protestante. Hasta este momento vimos lo de la solución de la transustanciación, ya vimos las tres posturas y ahora vamos a ver entonces lo que llamamos la chispa de Wittenberg. Martín Lutero fue un joven de buen renombre, fue licenciado en jurisprudencia, que hoy se conoce como derecho o abogacía, y fue maestro de derecho por la escuela de Erfurt. Fue maestro en derecho, perdón. Se encontró un día en medio de una fuerte tormenta de regreso a su casa y por miedo a morir se encomendó a Santa Ana. Santa Ana le prometió volverse monje si llegaba con bien a su casa, sano y salvo. Cuando llegó a su casa después de esta tormenta horrible, y muchos dicen, bueno, es que fue una lluvia, pero lo que sucede es que en ese tiempo, ustedes recordarán, no se tenían paraguas, no se tenía absolutamente nada. Y entonces en medio de una tormenta y en medio de un bosque, pues tú estás totalmente vulnerable, ¿no? Y muchas personas morían por lluvia. Aunque suene muy extraño el día de hoy, mucha gente moría por lluvia, no solamente por hipotermia, sino por lluvia. Entonces, Lutero se encomienda, llega salvo y entonces en julio de 1505 llega al convento de Erfurt, ¿sí? Una escuela agustiniana. Debido a su contexto en derecho, fue intrigado por entender la doctrina de la justificación, ¿sí? ¿Cómo es que Dios nos declara justos? Pues las penitencias que lo hacían salvo lo estaban torturando, ¿sí? Su modo de entender la salvación bajo Roma lo llevó a decir que en lugar de amar a Dios, lo odiaba, porque él tenía que justificarse por medio de la penitencia ante Dios durante horas y horas y horas. Sus maestros, preocupados por ver al monje, le aconsejaron estudiar la Biblia junto a los comentarios de Agustín, escuela agustiniana, y al concluir sus estudios fue ordenado sacerdote en 1507 para luego volverse decano de Biblia en Wittenberg en 1509. Para 1511 haría un viaje a Roma, a la cual de rodillas le diría: te saludo, Santa Roma. Aquel sentimiento sería rápidamente reprimido por la corrupción que encontró en Roma, misas express e indulgencias. Volviendo de tal viaje, Lutero se vio obligado a tomar un doctorado en divinidad, con el que comenzó a enseñar de manera más concreta porciones de las Escrituras, incluso a predicar en ocasiones. El Senado de Wittenberg finalmente lo colocó como el predicador principal de la catedral y uno de los principales decanos. Fue en sus tiempos de preparación para la predicación y las clases que se encontró con el pasaje que lo iluminaría en cuanto al tema de la salvación. Romanos 1, 16 y 17, texto que resalta completamente la salvación solo por medio de la fe. Ante esto, Lutero siempre expresaría que leer este pasaje le ayudaría a ver cómo las puertas del cielo se abrían para él, donde no habría necesidad de seguir confesándose a diario. En 1517 llegaría a la ciudad John Tetzel, un dominico que pretendía vender indulgencias para la reconstrucción de la capilla de San Pedro. Recordarán ustedes que la famosa capilla del día de hoy de San Pedro es una obra magna, ¿sí? Y esta obra magna obviamente conllevó bastante dinero. ¿Este dinero de dónde se consiguió? De indulgencias. Entonces John Tetzel vendería indulgencias para la reconstrucción de la capilla de San Pedro. La palabra indulgencia viene del latín indulgeo, que significa permitir o conceder. El carácter detrás de la doctrina católica implicaba que a cambio de un servicio en favor de la Iglesia, un incentivo monetario, el Papa concedía el perdón por algún pecado en específico y por lo tanto Dios lo haría también. Restando el tiempo al padecer en el infierno, dada la fuerte contradicción teológica que esto implicó, claro, me regreso tantito, la indulgencia era un perdón de algún pecado por el cual te vas al infierno. Y entonces al Dios perdonar uno de esos pecados pasarías menos tiempo en el infierno. Ahora, dada la fuerte contradicción teológica que esto implicó, se cambió la palabra infierno por la institución del purgatorio. El purgatorio, para ser honestos, ya había sido establecido en 1274, pero principalmente se usó la palabra infierno hasta que se decidió empezar a utilizar purgatorio como una institución más sencilla de entender para los creyentes. La pronta respuesta del monje alemán no se dejó esperar. Muy pronto comenzaría a predicar en contra de las indulgencias, convencido de la salvación solo por fe. Ahora, con esto en mente, y por eso nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy,
Con esto en mente, quiero que entiendan algo. Todo el contexto del que hablamos ahorita en los concilios, toda esta hora que utilicé como introducción y el tema de la transustanciación, incluye hablar de hombres, en el caso de Wycliffe no, Wycliffe fue considerado creyente cristiano, creyente protestante, proto-protestante y aún podemos decir reformado de Inglaterra. Pero en el caso de Lutero quise tomar un poquito más de lo que vamos a ver la próxima clase, porque quiero que entiendan y quiero que entendamos que Lutero nunca dejó de ser un monje católico. Las 95 tesis, el trabajo por excelencia de la Reforma Protestante, no es un documento protestante, es un documento católico, ¿sí? Y es lo más sorprendente de todo esto, ¿sí? Somos el resultado, nosotros como iglesia reformada, somos el resultado de un movimiento católico, ¿sí? Un deseo por mejorar la iglesia católica, por regresarla a la escritura. Y es justo lo que quiero que quede hoy como enseñanza de este pequeño estudio de concilios. Estamos viendo cómo los concilios, cómo la historia de la iglesia no es otra cosa más que Dios diciendo: vuelvan a la palabra, vuelvan a la palabra, vuelvan a la palabra. Esto es extremadamente similar a lo que vemos, por ejemplo, en Jeremías o lo que vemos en Ezequiel. Si pueblo mío, vuelvan a mí. Yo los atraje con lazos de amor y quiero que vuelvan, arrepiéntanse y entonces no vendrá ningún mal sobre ustedes. Eso es lo que está diciendo, eso es lo que claman las 95 tesis, eso es lo que clama los cánones de Dort, eso es lo que clamó Apolos en su momento, lo que clamó Orígenes, Clemente, todos estos hombres que ya estudiamos, ¿sí? Atanasio, todos aquellos hombres que decíamos están en favor de la Trinidad, están en favor de la salvación por fe, están en favor de la unión hipostática, están en favor de la doble voluntad del Señor Jesucristo, del ditelismo, pero que finalmente dicen: es porque vienen las Escrituras, volvamos a las Escrituras. Ese es el llamado y es el propósito de este curso. Y finalmente, les repito, yo quise tomar este periodo en específico, esta clase en específico, como una introducción. Quería resolverlo de la transustanciación porque lo teníamos ahí pendiente y bueno, espero que haya sido resuelto. Si no, por favor háganmelo saber. Pero quise usar toda esta introducción para que entendamos algo, hermanos, y es justo lo que quiero compartir con ustedes y con esto nos vamos a despedir. Acompáñenme a 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3. Mira lo que dice claramente, muy claramente, el verso 15 y hasta el 17. 2 de Timoteo 3, 15. Dice: y que desde la infancia sabes las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Pablo dice a Timoteo: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente apto, bien pertrechado para toda buena obra. Enteramente preparado, dicen sus Biblias. Eso es lo que claman los concilios hasta el día de hoy. La Escritura es la que nos prepara, la Escritura es la que nos capacita, la Escritura es la que nos provee, la Escritura es la que nos instruye, la Escritura es la que nos pastorea, la Escritura es la que nos mantiene firmes, la Escritura es la que nos da aliento, la Escritura nos enseña a obedecer, la Escritura nos enseña a mantenernos fieles, la Escritura nos motiva a mantenernos en el camino y sobre todo la Escritura nos ayuda a conocer a Dios. Ese es el tema del concilio. Eso es lo que nos hace entender por qué estudiamos esto. Amados, la historia de la iglesia no es otra cosa más que ver la providencia de Dios a través del tiempo.
No se trata de conocer la historia de la iglesia para saber de historia de la iglesia. No se trata de saber historia de la iglesia para poder pasar un examen de historia de la iglesia. La historia de la iglesia no se trata de poder saber de la iglesia para poder saber cómo se dirige una iglesia. No, la historia de la iglesia se estudia para conocer a Dios. Amados, distintas iglesias, un mismo Dios. La iglesia atraviesa el tiempo, la iglesia transcurre a través del tiempo. El día de hoy obviamente no estamos en una iglesia de vitrales, ni asistimos a una catedral, que por ejemplo Pato y yo quisiéramos muchísimo. A nosotros, y se los digo en serio, Pato y yo nos encantan esas construcciones, pero sabemos que la iglesia del día de hoy, la iglesia del siglo XXI, no tiene esos edificios, no tiene esas cosas, pero tiene al mismo Dios. Amados, estudiar la historia de la iglesia nos ayuda a entender y probar de manera viva que Jesucristo, como dice Hebreos, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amigos, ese es el objetivo de esta clase, es el objetivo de Concilios, entender que a través del tiempo Cristo sigue siendo el mismo, que lo que creemos no simplemente se nos ocurrió en 1517, no se nos ocurrió en el siglo I, no se nos ocurrió en la Declaración de Fe de Chicago de la inerrancia bíblica, no se nos ocurrió en 2005, no se nos ocurrió ayer, no se me ocurrió esta semana y no se me está ocurriendo ahorita. Amados, entendemos y estudiamos concilios de la iglesia para ver que Dios sigue siendo el mismo siempre. Teniendo eso en mente, amados, sigamos perseverando en la oración, sigamos perseverando en el estudio y que sea Dios quien nos guíe para que cuando vengan temas como la transustanciación, cuando veamos introducciones así de largas o cuando entremos en materia, que sea Dios quien nos guíe. Oremos para terminar. Amado Padre y Señor, gracias porque aunque el día de hoy vimos más contexto histórico que nada, Señor, aunque hoy nos tomamos mucho tiempo para estudiar esta introducción, Padre, tú conoces mi corazón y sabes que para mí es algo necesario ver esta pequeña introducción, pequeña grande introducción, porque así podemos entender, Señor, que no se trata de los hombres que enarbolaron un movimiento, no se trata de los hombres que levantaron la bandera de las Escrituras, se trata de la bandera de las Escrituras que fue levantada, Señor. Padre, no vemos a la Reforma viendo a Lutero, no vemos a la Reforma viendo a Wycliffe, no vemos a la Reforma viendo a Zwingli o a Hus o a Knox, Señor, o a Calvino. Vemos a la Reforma viéndote a ti, Señor, cuidando a tu iglesia, cuidando a tu amada. Y es por eso, Padre, que nos acercamos humildemente, porque así como se acercaron esos hombres, nosotros nos queremos acercar y decir, Señor, necesitamos tu palabra en este tiempo. Padre, sabemos que en esta sociedad actual, el día de hoy, hay mil y un cosas que pervierten la Escritura. Y no que ella pueda ser corruptible, Señor, sino que estos hombres le dan apariencia de corrupción, porque con sus herejías y con sus absurdos han convertido tu santa palabra, Señor, en una religión totalmente distinta, adorando a sus propios dioses y no a ti, Señor. Ayúdanos a entender que tú sigues cuidando de tu iglesia y sigues cuidando de nosotros como cuidaste de ellos y como cuidaste de nosotros en aquel siglo XVI, en aquel siglo II, en aquel siglo I. Padre, si bien tu Hijo hoy presencialmente, tu Hijo físicamente, tu Hijo hoy está sentado en el precioso trono de David, reinando por sobre nosotros, aún sabemos que Él es presente en nuestras vidas y tu Espíritu Santo nos hace conscientes de ello. Padre, síguenos guiando a entender que tú cuidas de tu iglesia y que los concilios que tenemos el día de hoy no son sino un recordatorio humano de que te necesitamos cada vez más. Te amamos, Dios, y te damos gracias por Cristo. Amén. Bien, una vez más yo me quiero disculpar, no por haber tenido una presentación. Ustedes saben que a mí me encanta hacer esta clase con presentaciones,
pero mejor dicho, por haber tomadome mucho tiempo en hacer la introducción, creo que era necesaria. De nuevo, esta va a ser una parte de 2, ya lo he estado viendo, ya tengo las partes completas, ya tengo todo el estudio completo, pero quería ver cuánto me iba a llevar hoy de introducción. Por lo visto llegamos a un muy buen punto. Yo creo que la próxima clase que tengamos de concilios, si Dios lo permite a final de este mes, terminaríamos el estudio de concilios de la iglesia y comenzaríamos otro estudio que más o menos ya les dejé por ahí pistas, pero quiero hablar con Pato, que él y yo lo platiquemos, lo discutamos, y si él está de acuerdo con eso, con mucho gusto lo comenzaremos. Y si no, bueno, que sepan que es culpa de Pato, ¿verdad? Que él fue el que dijo que no quiere y bueno, que se lo reclamen a él. Muchas gracias a Dios por la vida de todos ustedes. Como saben, se los dije ahorita, a la hora que se está estrenando este video, estoy trabajando, pero haré lo posible o hice lo posible por estar en los comentarios con ustedes. Entonces, les pido que estén en oración por mi trabajo. Ustedes saben que estoy en medio de un proceso debido al trabajo, ¿no? Que bien, espero primero Dios que culmine de manera satisfactoria y finalmente que todo esto sea para la gloria de Dios. No dejen de estudiar la palabra de Dios y la próxima clase vamos a ver precisamente las 95 tesis. Con eso en mente, ahora sí ya vamos a entrar en materia. Vamos a abrir mucho nuestras Biblias la próxima clase, entonces por favor, si el día de hoy descansamos de estar haciendo mucho esgrima bíblico, practíquenlo porque la próxima clase vamos a estar a tope con eso, ¿de acuerdo? Les mando un abrazo, les amo muchísimo y que Dios les bendiga a todos ustedes. Les amo y estoy para servirles. Un abrazo y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo viernes.